Bueno, entonces esta es mi reflexión acerca de mi parcial de física. Aquí tengo mi parcial. Aquí lo hice y aquí tengo los problemas resueltos que tuve malos. Entonces los problemas que tuve malos fue el inciso C del problema uno y el inciso A del problema 3. Entonces voy a explicar primero el primer problema, el inciso C, en donde se pedía calcular un vector g dado c más 2 por d en componentes rectangulares, dado que c, el vector c, era igual a menos 12.0 y menos 10.5 j pies, y el vector d era 210 centímetros a 290 ángulos. Entonces mi error en este inciso comprende el error 4.3 del tema vectores de la lista de cotejo, que dice puedo obtener las componentes de un vector en dos dimensiones. Mi error fue calcular las componentes del vector D, en donde en lugar de usar el ángulo estándar que ya lo daban, el 290 grados, intenté usar trigonometría por mi cuenta y encontré un ángulo de 30 grados que era incorrecto. Entonces, al hacer las relaciones trigonométricas, las componentes del vector D lo tuve incorrecto. Básicamente mi error fue no usar el ángulo ya dado. Me compliqué la vida y entonces en lugar de usar el ángulo ya dado estándar de 290 grados, intenté usar otro tipo de ángulo. Entonces de ahí lo que se hacía era bastante sencillo, ya con las componentes obtenidas, simplemente se hacía la operación dada con las componentes. Se hacía términos semejantes con los términos y con los términos j. Y al final te daba la respuesta pertinente, que era de menos 222.21, menos 714.8. De ahí, siguiendo con el problema 3, el inciso A fue el que tuve mal. Mi error en este problema no está muy específico en la lista de cotejo, pero podría ser el error 2.6 en el que dice puedo explicar las características principales del movimiento de un objeto en caída libre o tiro vertical. Entonces, el planteamiento matemático estaba correcto al igualar las dos posiciones para tener el tiempo. Sin embargo, mi error fue no considerar la velocidad inicial de la botella, puesto que dice se deja caer una botella de un globo aerostático y se estima que la botella golpea el suelo cuando se encuentra a 150 metros de la altura de que se dejó caer la botella. El globo en todo momento asciende con una rapidez constante de 25 metros, entonces esa rapidez constante de 25 metros por segundo la hereda la botella a la hora de dejarla caer. Y entonces la botella tenía una velocidad inicial. Y entonces no era una caída libre en sí, sino no se dejaba caer, sino que prácticamente se lanzaba hacia arriba con una velocidad inicial de 25 metros por segundo heredada del globo. Entonces lo que yo hice, había otra solución, pero lo que yo hice fue igualar las dos posiciones del globo y de la botella, y entonces eso te daba un tiempo de 5.94 segundos. Y entonces ya eso se sustituía en la ecuación función de la botella, y eso te daba una altura de 26.4 metros. Entonces esos son básicamente fueron mis errores y esos fueron los problemas que tuve malos en el parcial. Y ahora sí creo que me siento seguro y ya domino el tema bastante bien.